Bienvenidos a este tutorial. A continuación les enseñaré de qué manera ustedes pueden utilizar la actividad base de datos. Este elemento es bastante útil, por ejemplo, si sus estudiantes tienen que hacer un relevamiento de campo o encuestas. Veamos cómo funciona. En primer lugar, activamos la edición. A continuación nos vamos a posicionar en la semana, en el tema o en la sección donde ustedes desean trabajar. En mi caso, yo trabajaré en la sección número 4, en el tema número 4. Hago clic en añadir una actividad o un recurso. Selecciono la pestaña actividades y a continuación el elemento base de datos. Muy bien, este es el elemento. En primera instancia debemos de darle un nombre. Por ejemplo, encuestas y trabajo de campo. La descripción es opcional, ¿sí? La disponibilidad, por ejemplo, ustedes podrían decirle a sus estudiantes de cuándo a cuándo va a estar habilitada la base de datos para que ellos puedan ingresar información. Por ejemplo, desde el 1 hasta el 10 de octubre, ¿sí? En mi caso. Puedo también decirle que va a ser solamente una base de datos de lectura desde el 10 de octubre hasta el 31 de octubre, que dura mi curso. Posteriormente no van a poder acceder. ¿Ok? También pueden darle calificaciones. Ustedes pueden pedir a los estudiantes que ingresen datos y pueden calificar cada uno de sus ingresos. Por ejemplo, un promedio de todas las calificaciones, así como se hace también en los foros. Y la calificación máxima es de 10 puntos. Con esto es más que suficiente. Ya hemos colocado los espacios más importantes para crear el elemento. A continuación, simplemente hago clic en guardar cambios y regresar al curso. Muy bien. Hemos vuelto al tema número 4. Voy a dar un poquito de sangría para que esté ordenado. En este caso, ¿dónde están las preguntas de mi base de datos? Perdón, ¿dónde están los registros de mi base de datos? Entonces, para poder inicialmente colocar estos elementos, debo de entrar a las encuestas, a la encuesta que acabo de crear. Y fíjense ustedes, no hay campos definidos para la base de datos. Por favor, agregue campos. Entonces, yo ya estoy en la pestaña Campos y a continuación voy a crear los campos. Aquí estamos, crear un nuevo campo. Selecciono. Como pueden ver, tenemos varios campos posibles. Por ejemplo, tenemos un campo fecha para que quede registrada la fecha de la encuesta. Por ejemplo, vamos a seleccionar la fecha. Ahí está. Nombre del campo. Fecha de la encuesta, por ejemplo. Descripción, si gustan lo llenan, si no lo dejan en blanco. Ya tengo un campo. Vamos a crear uno más. Por ejemplo, vamos a colocar un pequeño texto donde esté el nombre del entrevistado. Y aquí ponemos nombre del entrevistado. Este campo es obligatorio, ¿sí? Y hago clic en agregar. Ya tengo dos elementos. Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, el sexo, masculino o femenino. Para eso es el botón de radio. Podemos escoger y el estudiante va a poder seleccionar el sexo. Por ejemplo, sexo. Este es un campo obligatorio. Por ejemplo, masculino, femenino. Y presiono agregar. Posteriormente vamos a ver cómo queda, no se preocupen. Entonces, ¿qué más hacemos en una encuesta? Por ejemplo, lo que queremos es preguntar a nuestros estudiantes qué opinión tienen, por ejemplo, sobre las elecciones. Entonces puedo seleccionar la opción menú y aquí puedo poner como pregunta: ¿qué opina sobre las elecciones durante la pandemia? Y aquí puedo colocar, por ejemplo, esta es una pregunta obligatoria, claro que sí. Aquí puedo colocar no sabe, no responde. Por ejemplo, en otra línea puedo colocar no le interesa, no tiene problemas en ir a votar, se encuentra muy preocupado
Y alguna otra podríamos colocar que diga, por ejemplo, no votará. Por ejemplo, son las posibilidades que hay y hacemos clic en agregar. Muy bien. Entonces, imagínense que también le sacamos una foto al encuestado. Sería interesante. Entonces, podemos agregar un campo adicional que diga, por ejemplo, imagen. Ahí está, imagen. Entonces, el nombre del campo, imagen entrevistada. Puede ser o no obligatorio. ¿Por qué? Porque puede haber querido o no que le saquemos una fotito. Y el tamaño máximo, déjenlo tal cual está. No se preocupen. Entonces, presiono agregar. Hasta este momento he hecho una base de datos con 5 elementos. La fecha de la encuesta, el nombre del entrevistado, el sexo, qué opinión tiene sobre las elecciones en la pandemia y una imagen del entrevistado. Me parece que es interesante como ejemplo. Entonces, ya hemos seleccionado los campos. Debemos de hacer algo antes. Después de haber terminado con los campos, nos vamos a planilla. En planilla nos va a mostrar la forma en la cual nos va a desplegar la información. Por ejemplo, justo en la parte de la izquierda están los campos y las acciones. No se preocupen, esto es un tema más de configuración. Ustedes la van a ver justo de esta manera. Aquí está fecha de la encuesta y a continuación la fecha, nombre de la entrevista y demás. Entonces, ustedes, si ya tienen un poco más de experiencia en el manejo de esta herramienta, van a poder hacer las modificaciones que vean pertinentes. Pero, en nuestro caso, entren a planilla, así como yo, y lo único que tienen que hacer es abajo presionar en guardar para que el sistema sepa que vamos a utilizar una planilla base. Con esto hemos terminado la configuración de nuestra base de datos. Nos podemos ir al primer elemento, a la primera pestaña que dice ver lista. En ver lista nos damos cuenta de que no hay ningún elemento en la base de datos. Esto quiere decir que no hay ni un solo estudiante que haya ingresado información. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir una entrada. Entonces vamos a hacer el ejercicio como si nosotros fuéramos los estudiantes y hacemos clic en añadir entrada. Muy bien. Fecha de la encuesta. Miren, aquí ya podemos colocar la fecha de la encuesta. Nombre del entrevistado. Ronald Cairo. Sexo. Masculino. ¿Qué opina sobre las elecciones en pandemia? No sabe, no responde, no le interesa, no tiene problemas para ir a votar, se encuentra muy preocupado y no votará. Yo me encuentro muy preocupado. A continuación, tenemos un espacio donde vamos a poder agregar la fotografía. En este momento está cargando todavía. Nos va a aparecer enseguida una ventana donde vamos a poder jalar el archivo. ¿Sí? Ustedes ya conocen ese tipo de ventanas, así que esperemos solamente un segundo para que se cargue esto. Muy bien, entonces tenemos el espacio para donde podemos subir la fotografía del entrevistado y ustedes ya saben, buscamos el archivo. Yo tengo un archivo en mi computadora, así que vamos a usar este archivo desde dentro de las imágenes. Por ejemplo, esta es la foto que le hemos sacado a nuestro entrevistado. Hacemos clic en subir y muy bien, la foto ya está. Entonces, a continuación podemos guardar y ver o podemos guardar y añadir uno nuevo. ¿Ok? En mi caso, guardar y ver. Muy bien, acabamos de ingresar un elemento. Fecha de la encuesta el 7 de octubre, nombre del estudiante Ronald Cairo, nombre del entrevistado, el sexo masculino, qué opinión tiene, se encuentra muy preocupado y ahí está la foto. De esta manera podemos ir agregando todas las entradas que deseemos a lo largo del 1 y el 10 de octubre. Esta herramienta es excelente para cuando ustedes tienen que hacer trabajos de campo, trabajos de recopilación de información. Realmente es de mucho, pero de mucho trabajo. Lo bueno de esto es de que después de agregar toda la información a nuestra base de datos, podemos exportar esta información. La podemos exportar en un formato de texto CSV delimitado por comas para que este archivo pueda ser abierto por Excel. Y entonces en Excel ustedes van a poder hacer todo el trabajo de tabulación que desees. Entonces también aquí ustedes pueden seleccionar qué campos desean o no incluir en la exportación. Por ejemplo, a mí no me interesa que en la tabla en Excel que vaya a general esté el campo fecha, entonces la elimino. O si quiero que sea el campo fecha, pero no quiero el nombre del entrevistado para que esto sea anónimo. Entonces ya son algunos elementos con los cuales ustedes pueden jugar. Y a continuación lo único que hacen es exportar las entradas. ¿Qué va a pasar? Se va a generar un archivo, como pueden ver ustedes, y ya me pregunta dónde yo lo deseo guardar.
Como pueden ver, el uso de esta herramienta es excepcional. Se puede hacer mucho trabajo en el aula y realmente es de mucho provecho. Cuando trabajamos con los estudiantes se puede hacer un trabajo colaborativo y podemos hacer un gran conjunto de acciones en base a información que los mismos estudiantes pueden estar recopilando. Entonces, como pueden ver ustedes, es sumamente interesante. Cuando le hacemos clic en ver lista, vamos a ir viendo todos los ingresos que se han tenido a la base de datos. Evidentemente, cuando hacemos clic en individual, vamos a ir viendo el ingreso que cada uno de sus estudiantes ha hecho. En la parte inferior les va a aparecer donde dice promedio de calificaciones un pequeño cuadro donde van a poder ustedes evaluar a su estudiante. En mi caso no puedo yo evaluar al mismo profesor porque el mismo profesor es quien ha ingresado este elemento, entonces por eso es que no me aparece el cuadro. Pero si un estudiante es el que ingresa esta información, le va a aparecer un recuadro donde va a poder colocar la calificación. Espero que este tutorial les haya servido, es bastante cómodo de usar, es bastante sencillo de usar y es muy poderoso. Nos vemos en un futuro tutorial. Muchas gracias.